Un rumor antiguo se despierta en una casa que huele a jazmín y silencio. Un testamento abre puertas que nadie quiere cruzar, y una piedra azul colgada en un hilo delgado empieza a pesar como destino. Entre un viudo que no sabe llorar, una niñera que escucha y dos herederos con cicatrices, la noche trae una verdad que arde sin gritar. Lo que se hereda no siempre es dinero, a veces es dolor, a veces es la fuerza para curarlo. Bienvenidos a Vidas en Cambio. Si esta historia te toca, suscríbete, deja tu like y cuéntanos desde dónde y a qué hora nos ves. Publicamos relatos nuevos todos los días, inspirados en vidas reales y en la posibilidad de empezar de nuevo. Comparte este episodio con alguien que necesite una luz. Ahora sí, vamos a la historia. Prepárate, disfrútala y entra en este cuento con nosotros. La casa de los Rivas tenía pasillos donde todo sonaba antiguo, aunque cada superficie brillara como recién comprada. La tarde se derramaba en los ventanales como una miel dorada, y el reloj de pulso de Mauricio Rivas marcaba una impaciencia que él disimulaba con perfección de empresario. Frente a él, su hija Clara apretaba con los dedos un colgante de piedra azul, heredado de su madre. Cada roce era una oración silenciosa. En la mesa, el abogado desplegó el testamento como quien abre una puerta a un cuarto sin aire. Valeria, la cuidadora que se había quedado cuando todos se fueron, le sirvió café a Mauricio con la delicadeza de quien conoce los temblores de una mano que finge no temblar. Su mandil olía a jabón y a pan recién horneado. Ese olor sostuvo a Clara el día del funeral. Nadie esperaba sorpresas, o eso se decían, porque el dolor deja cansado cualquier músculo de sorpresa. Sin embargo, el papel empezó a hablar con esa voz que tienen las palabras firmadas, fría, exacta, capaz de cortar. Doña Emilia dispuso, leyó Tomás, el abogado, que la mitad de sus acciones en la fundación y la finca del Valle pasen a manos de... Se hizo un silencio que la madera entendió mejor que los presentes. A manos de Mateo. Clara parpadeó como si le hubieran cambiado el idioma del mundo. Mauricio aflojó el nudo de su corbata, no por calor, por costumbre de guerra. ¿Quién es Mateo?, preguntó Clara con voz de cuerda tensa. Ninguno de los retratos en la pared respondió. Solo parecieron mirarse entre ellos, compartiendo la complicidad de los que ya vieron demasiadas fiestas y entierros. Tomás tragó saliva y movió un papel anexo. Un menor de edad, según consta, con tutela temporal de Valeria. El café de Mauricio se volvió mar en su boca. «Explícate», ordenó, no con gritos, sino con esa calma que la gente poderosa usa para que la obediencia no tenga salida. Valeria sostuvo su mirada con respeto y tristeza, como quien recuerda la cama caliente de una enferma que hablaba en voz baja. Doña Emilia me confió a Mateo los últimos meses. Dudó, y entonces el colgante de Clara chocó con la madera. Un latido. Es mi hijo de crianza. Llegó con una carta y un nombre. Clara sintió que la piedra azul pesaba más que su cuello. ¿Una carta de mi madre? Había visto a Valeria acomodar sábanas, servir sopas, rezar a la ventana. No la había visto guardar secretos que caminaban. «Tu madre quería reparar», dijo Valeria, eligiendo una palabra que no acusara, que no levantara polvo. «Decía que lo que no se nombra se pudre en el corazón. Me pidió que lo cuidara hasta que el papel hablara por ella». Mauricio apretó los puños, los nudillos pálidos como hueso a la luz del atardecer. «Quiero ver a ese niño». Valeria asintió y desapareció por el corredor que olía a cera y a flores cortadas. La casa pareció contener la respiración, como si también esperara entender por fin quiénes vivían en ella. Tomás carraspeó, incómodo con su propia existencia. Los abogados no suelen ser invitados a las primeras escenas del amor y del dolor.
Mateo entró con paso pequeño y mirada grande. Tenía 8 años, una camiseta con un dibujo torcido de columpio y manos que habían aprendido a no pedir. Traía en el bolsillo una piedrita de río que sonaba cuando la apretaba. Miró a Clara como se mira una ventana cuando uno tiene frío. Ella se inclinó apenas, como si una cuerda invisible le hubiera señalado lo esencial. «Hola», dijo él, una palabra que le salió limpia, sin deuda. Mauricio estudió su cara con la exactitud con la que solía leer balances. Buscaba algo de sí, algo de Emilia, una pista, un rastro. Lo encontró en el filo de la barbilla, en la forma de sostener el silencio. «¿Sabes quién soy?», preguntó. El niño asintió. «El señor de los relojes». Valeria sonrió triste. Los relojes de Mauricio estaban en todas partes, silenciosos y exactos, marcando un tiempo que nadie quería ver moverse. Tomás, fiel a su papel de puente, habló. «El testamento especifica condiciones. Mateo es heredero, pero hay un punto que depende de usted, señor Rivas». Mauricio lo miró con una frialdad que habría detenido un río. Tomás, sin embargo, ya estaba dentro del agua. «Doña Emilia escribió que la herencia se cierra solo si usted cuenta la verdad sobre la finca del valle. La verdad completa». Clara se enderezó como si de pronto el cuerpo recordara una vieja herida. Había algo en esa finca, una sombra que le tocaba los tobillos en las noches de calor. Valeria apretó los dedos alrededor del delantal. El niño jugó con su piedra de río, como si puliera el tiempo. Mauricio se pasó la mano por la frente y por primera vez la casa lo vio cansado. «No hay verdades completas», dijo, como quien intenta negociar con el destino. La noche cayó en la ventana como un telón que no decide si termina o empieza la obra. Clara se acercó al niño, le mostró su colgante. «Mi madre decía que esta piedra guarda el calor de las manos y la luz de las tardes», le susurró. Mateo la tocó con respeto, como si fuera un animalito dormido. Entonces, como salen las cosas que piden salir, él levantó la mirada y lanzó la primera hebra de un secreto ajeno. «La señora Emilia me contó que allá en la finca hay una puerta que no abre y alguien que no habla». Valeria bajó los ojos. Había aprendido que a veces los niños abren cajones con una pregunta sin malicia. Mauricio quiso cerrar esa puerta con palabras, pero las palabras se pegaron al paladar. «Mañana iremos a la finca», dijo, una orden que sonó a súplica. «Y yo diré lo que haya que decir». El reloj de pulso marcó una hora que nadie reconoció. Clara soñó con un campo al amanecer y una mujer que le enredaba el cabello con dedos tibios. Despertó con el olor de café de Valeria y la certeza de que algo de su madre no se había ido. Bajó la escalera y encontró a Mateo dibujando una casa con una puerta muy pequeña. Le dejó un vaso de leche a un lado y un «gracias» a Valeria, que quiso decir «me sostuviste». Mauricio llegó con una camisa clara y la mirada de quien lleva una maleta que no se puede bajar del hombro. El camino hacia la finca tenía árboles que, al pasar, hacían sombra como manos antiguas. La luz rebotaba en los campos y el auto era un pequeño barco en un mar de trigo. Tomás iba en otro carro, leyendo papeles que ya sabía de memoria, quizá para no pensar en la respiración suspendida que flotaba entre todos. Valeria contaba al niño historias de pájaros que regresan, porque hay que ponerle música a los silencios que asustan. La finca apareció como una foto guardada mucho tiempo dentro de un libro. Las paredes tenían esa belleza de lo que ha sido amado y usado. Clara bajó y se quedó quieta, como si una cuerda invisible atara su pecho a ese lugar. Mauricio tocó la puerta con la misma mano con la que firmó acuerdos y despedidos, pero esta vez la madera le pesó. Adentro, los cuartos tenían el orden de quien se prepara para una visita larga. Valeria entró a la cocina. Tocó los azulejos como si confirmara que seguían siendo verdad. Mateo corrió hasta el granero, donde una cinta roja marcaba un límite.
Volvió con la piedra en la mano y la voz pequeña. Aquí es. Clara siguió el hilo invisible del niño y entonces la vio. La puerta que no abría, del tamaño exacto de una historia que no se pudo contar. Mauricio apoyó la frente en la madera, como se toca a un ser querido que ya no despierta. Tu madre quería que... empezó Tomás, pero se interrumpió cuando escuchó el clic suave de la llave. Valeria la sacó del bolsillo del delantal, una llave que había dormido envuelta en tela. Doña Emilia me la dio cuando ya se le escapaban las palabras. Me dijo que la puerta no debía seguir cargando sola. La cerradura giró con un gemido leve, y el cuarto se presentó sin prisa. Adentro, un arcón, una cuna vacía y un retrato volteado boca abajo. Clara caminó como se camina en una iglesia, despacio, con los ojos llenos de algo que todavía no tiene nombre. Tomás respiró hondo y guardó sus papeles. La ley ahí era otra cosa. Mauricio se acercó al retrato y con manos lentas lo giró. La cara que los miró tenía los ojos de Clara, la barbilla de Mauricio y una sonrisa que nadie conocía. Debajo, una fecha que dolía. El mismo día en que nació Clara, alguien más había nacido. La cuna vacía se llenó de una presencia que no estaba. Valeria buscó el borde de su delantal, un refugio pequeño para el temblor. Mateo, serio como un guardián, sostuvo la mirada de la mujer del cuadro, como si le prometiera algo sin palabras. Se llamó Ana, dijo Mauricio, la voz abrigando un nombre que había guardado como se guardan las piedras que cortan. Nació antes que tú, Clara. Vivió 3 días. El silencio no cayó. Se sentó con ellos, los rodeó, los aprendió. Clara apoyó la palma en la madera de la cuna y el colgante rozó el borde con un sonido frágil. ¿Por qué nunca? Dejó la pregunta colgando, porque a veces las respuestas no devuelven nada. Valeria dio un paso. Porque el dolor se hereda cuando lo escondemos. Tu madre creía que si no hablaba de Ana, el mundo la dejaría dormir. Pero el mundo golpea con la misma mano, una y otra vez, hasta que alguien abre. Mauricio cerró los ojos un segundo, como quien acepta un golpe que ya conoce. Tomás, discreto, miró a Mateo, y el niño le devolvió una certeza que los adultos habían perdido. Lo que se nombra, se empieza a curar. Clara acarició el retrato con las yemas y encontró, detrás del marco, un papel doblado. Lo abrió como si temiera romper un pájaro de papel. La letra de Emilia era una música que reconoció en la sangre. «Hija», empezó, «si llegas a leerme, perdona el miedo que te di por herencia. No supe sostener la luz de Ana y apagué ventanas. Mateo es un intento de reparar. Cuídalo, no por dinero, sino por aquello que no supe decirte a tiempo». El aire de la pieza se volvió una mezcla de luto y bendición. Mauricio apoyó la mano en el hombro de Clara y ella no la apartó. Valeria dejó la llave sobre el arcón, como si devolviera una carga. «Hay otra parte», dijo Tomás, tocando su carpeta sin abrirla. «La carta menciona a alguien más en esta finca, alguien que...» El niño adelantó la noticia, con esa gracia con la que los niños atraviesan laberintos. El hombre que no habla. Salieron al patio grande. Al fondo, cerca de los eucaliptos, un galpón antiguo parecía mantener un secreto con paciente dignidad. Mauricio caminó primero, porque a veces el que mandó siempre necesita para salvarse aprender a encabezar lo que no sabe. Empujó la puerta. El olor a aceite y madera los envolvió. Un hombre delgado, de cabello gris, levantó la vista con unos ojos que habían aprendido a esconderse del mundo. «Elías», dijo Valeria, llevándose la mano al pecho. Él asintió con una timidez vieja. «Trabajó aquí desde antes de que ustedes compraran la finca», explicó ella, «y se quedó cuando nadie vino a agradecer la cosecha». El hombre tocó su garganta, como pidiendo disculpas por no poder ofrecer palabras.
Tomás leyó el gesto como si fuera un contrato y entendió de pronto que los juramentos más grandes se firman sin tinta. Clara se acercó y le tendió el colgante, un gesto infantil y sagrado. Elías lo miró como se mira una lámpara cuando uno ha vivido demasiado tiempo a oscuras. Sonrió con los ojos. Mateo, que siempre adivinaba lo esencial, apoyó su piedra de río en la mesa de trabajo del hombre. Sonó un tic suave, como si un reloj se hubiera despertado. Mauricio observó y algo en su pecho se dio, no por derrota, sino por cansancio. Mi madre lo conocía, dijo Clara más para sí que para los otros. Valeria asintió. Él fue quien hizo esta cuna, y quien hizo otra igual hace muchos años. Elías llevó la mano al corazón, luego a la cuna y luego a la puerta. Un gesto que decía perdón, memoria y salida y todo junto. Tomás sacó un papel. La carta de doña Emilia dice que hay un tercer sobre, con un nombre, explicó, y que ese nombre cierra el círculo. Miró a Mauricio. Es su hermano. El mundo entonces se inclinó un poco como cuando un barco toma una ola. Mauricio buscó asiento porque las piernas dijeron basta. El orgullo, por una vez, obedeció. Mi hermano murió en la ciudad vieja, murmuró, pero la frase sonó aprendida, como de manual. Valeria negó con la cabeza, una negación que llevaba años queriendo salir. No, señor, su hermano no murió, lo escondieron. La palabra escondieron se quedó como polen en el aire pegándose a la piel. Clara puso los dedos en la piedra azul. Mateo apretó su piedra de río. Elías, silencioso, sacó de una caja de herramientas una foto gastada. Dos muchachos iguales, uno con la sombra recién afeitada, otro con la sonrisa de quien aún cree. El borde tenía un nombre, Gabriel Rivas. Mauricio, al verlo, entendió por qué el espejo siempre le devolvía un rostro con preguntas. ¿Dónde está?, preguntó, la voz quebrada por primera vez. Valeria respiró como quien se lanza al agua. En el hospital del valle. Viene algunos martes por la tarde, cuando el dolor lo deja. Tu madre lo ayudó en secreto durante años. Él no quiso volver. Dijo que la casa grande lo tragaba. Elías bajó la mirada, culpable de haber sido cómplice del silencio, aunque a veces el silencio es la única cuerda que uno encuentra para no caer. La tarde empezó a bajar despacio, y las sombras se fueron alargando como recuerdos viejos. Tomás cerró la carpeta como si con ese gesto reconociera que había papeles que ya no hacían falta. Mauricio se puso de pie. «Iremos hoy», dijo. «No mañana, hoy». Nadie discutió. Clara miró a Valeria, y la mujer le devolvió una fortaleza que no sabía que tenía. Mateo guardó su piedra de río en el bolsillo, listo para ponerla donde hiciera falta. El camino al hospital tenía colonias de eucaliptos y ventanas con ropa colgada que parecía banderas de países sin mapa. La luz dentro del edificio era otra, blanca, exacta, de esa que no tolera mentiras. En una sala al fondo, un hombre con la barba crecida y el pulso lento veía por la ventana como si el cielo le contestara preguntas que no se atrevía a hacer. Cuando Mauricio entró, no hubo música. Hubo un reconocimiento mudo, un espejo que por fin dejaba de burlarse. Gabriel sonrió apenas, y ese apenas fue suficiente. «Tardaste». Sus labios dibujaron, aunque la voz apenas les obedeció. Mauricio acercó una silla y se sentó como un niño frente a un maestro. «No supe el camino», admitió, y la casa entera de su vida, con sus techos altos y sus órdenes claras, pareció hacerse pequeña. Clara dejó sobre la mesita el colgante de piedra azul. «De mamá», dijo, y el nombre llenó la sala. Valeria permaneció en la puerta, sabiendo que hay encuentros que se estropean si se llenan de testigos. Tomás se retiró discretamente, con la extraña paz de un abogado que ha visto que la palabra herencia
puede significar cosas que no caben en ningún documento. Mateo, desde el pasillo, contaba pasos con su piedra, inventando un juego que le devolviera al cuerpo una alegría más liviana. Gabriel miró el colgante y luego los ojos de Clara. «Eres ella», murmuró, «y eres tú». Clara asintió con una sonrisa que aprendió ese día. Mauricio apoyó la mano sobre la cama y el otro la cubrió. «Lo siento», dijo, 2 palabras que el hombre de los relojes no había practicado. Gabriel no respondió. Apretó los dedos y fue suficiente. Había dolores que no necesitaban lenguaje, necesitaban gesto. «Hay más», confesó Valeria en voz baja, acercándose lo justo. «Doña Emilia me pidió que, si llegábamos hasta aquí, te entregara esto». Le ofreció a Gabriel un sobre con su nombre, ya pálido de tanto esperar. Él lo abrió con una delicadeza que conmovió el aire. Dentro había una foto de una cuna igual a la de la finca y una frase escrita al dorso: «Te fallé cuando quise protegerte. Perdona lo torpe de mi amor». Gabriel apoyó la foto en el pecho. Un sol desconocido entró por la ventana y marcó un rectángulo tibio sobre las sábanas. Mauricio, que no sabía llorar, sintió un leve desbordamiento en la orilla de los ojos. Clara se permitió un pequeño llanto limpio, como para lavar esquinas. Mateo, desde la puerta, levantó la mano y saludó, serio. Gabriel le devolvió el gesto, como si juraran algo antiguo. En la salida, el mundo volvió a tener ruido. Carritos que chirriaban, pasos rápidos, voces que contaban turnos. Mauricio se detuvo en la cafetería y compró 2 cafés y un jugo de naranja sin recordar cuándo fue la última vez que hizo algo tan simple para alguien que necesitaba. Le dio el jugo a Mateo y uno de los cafés a Valeria. Ella lo aceptó sin ceremonia. Esas pequeñas entregas, pensó Clara, sostienen casas enteras. De regreso a la ciudad, la noche era una sábana azul que los arropaba a todos por igual. Nadie encendió la radio. La piedra azul de Clara descansó tibia en su clavícula. La piedra de río de Mateo golpeaba suave el bolsillo como un corazón mínimo. Valeria miró por la ventana y dijo una frase que se le escapó como una oración. Lo que duele y se comparte duele menos, a veces hasta cura. Al llegar, un auto oscuro los esperaba fuera de la casa. De él bajó Ágata, la hermana de Mauricio, con un perfume frío y un abrigo que parecía decir: «No tengo tiempo para sentimentalismos». Sonrió con dientes perfectos y miró a Mateo como quien evalúa una pieza. «Así que este es el niño», dijo, y a Clara le sangró un recuerdo antiguo, su tía contándole de pequeña que llorar era de mala educación. Tomás dio un paso para interceptar esa mirada que pesa. «Hay un testamento, Ágata», informó con la urbanidad de un guardia en la puerta del templo, «y hay condiciones». Ella sonrió como sonríen las personas que creen que todo es negociable. «Todo se arregla», dijo, y esa frase fue un cuchillo que dejó un hilo helado en el aire. Mauricio, cansado, eligió no pelear de inmediato. El reloj marcó una hora que por primera vez en mucho tiempo no le importó. Esa noche nadie durmió del todo. Clara se quedó en el cuarto de su madre, respirando su perfume tibio en las sábanas que Valeria había guardado, fiel al ritual de quien conserva lo que consuela. Mauricio caminó por el pasillo, contando los pasos de pared a pared, como quien mide un terreno antes de sembrar. En la cocina Valeria horneó pan a la madrugada. El olor acortó distancias. Mateo, en la habitación de visitas, soñó que la cuna de la finca se llenaba de luz y que de la puerta que no abría salía una risa. Al amanecer, el teléfono sonó como una campana que llama a misa de urgencia. Tomás atendió y su cara cambió de música. «Es del Hospital del Valle», dijo. «Gabriel». La palabra se encogió, convirtiéndose en un latido único. Mauricio se llevó la mano al reloj.
Clara apretó la piedra azul. Valeria dejó el pan sobre la mesa y se pasó el delantal por las manos, un gesto de preparación. Mateo se calzó en silencio, como hacen los niños cuando entienden que el mundo necesita delicadeza. No habían cerrado la puerta cuando Ágata habló desde la escalera con una voz de congelador. «Antes de que se vayan, necesito las llaves de la caja fuerte. Hay documentos de la fundación que revisaré hoy». Mauricio la miró con una paciencia que él mismo no se conocía. «Hoy no», dijo, y su palabra fue pared. Ágata midió la nueva arquitectura del hombre que creía comprender. Se apartó, pero no por concesión, por cálculo. El carro salió al amanecer, esa hora en que la ciudad parece promesa. El camino al valle ya no era amenaza, era una especie de puente. Nadie habló. En el asiento trasero, Clara y Mateo se tomaron de la mano con naturalidad de hermanos que no sabían que lo eran. Valeria miró ese gesto en el espejo retrovisor y pensó que ese podía ser el verdadero sentido de la herencia, unirse donde antes hubo distancia. La luz del amanecer entró por los vidrios como una promesa apenas tibia. El hospital del valle olía a alcohol y a café claro, a pasillos que aprenden a guardar secretos ajenos. En la sala 3, Gabriel respiraba con esfuerzo, una ola que iba y venía sin preguntarle nada. El reloj de pulso de Mauricio, puntual como siempre, empezó a sonar en su muñeca como si quisiera hacerse cargo del tiempo de dos hombres a la vez. El médico habló bajo, con esa prudencia de quien camina entre vasos finos. Dijo palabras que dolían sin violencia, que Gabriel estaba frágil, que la anemia lo desdibujaba por dentro, que era probable necesitar apoyo de médula. Tomás preguntó datos como si armara un barco en plena marea. Sí. Valeria tocó la sábana con una mano acostumbrada a ordenar el mundo de los otros. Clara acercó el colgante de piedra azul al pecho de su tío, y el brillo de la piedra pareció encenderse un poco, apenas lo justo para recordar que no todo es noche. Mauricio pidió hablar a solas con Gabriel. El cuarto se volvió una isla pequeña, con dos hombres y un reloj que no quiso intervenir. «Hermano», empezó, y la palabra le salió áspera. «Perdóname por no haber llegado antes». Gabriel lo miró con esa mezcla de ironía y cariño que solo existe entre quienes comparten sangre y cicatrices. Movió los labios y dejó salir un hilo de voz. «Llegaste. Eso es antes». Clara, en el pasillo, apretó la mano de Mateo. El niño sacó su piedra de río y contó, bajito, hasta 10, como le enseñó Valeria cuando el miedo se ponía demasiado alto. Ágata apareció al final del corredor con tacones que no perdonaban silencios. «Tomás, necesito revisar el fideicomiso de la fundación. Esto va a complicar donantes», dijo, con un tono que convertía personas en columnas de Excel. Tomás midió la frase y la dejó pasar de largo. Había cosas más urgentes que las que se caen si no se miran de frente. Valeria regresó con un sobre que llevaba tiempo esperando los dedos correctos. «Me lo dejó doña Emilia», dijo. «Solo debía abrirse si ustedes se encontraban aquí». Dentro, una foto. Gabriel con una mujer de sonrisa limpia y ojos de lluvia, sosteniendo un bebé envuelto en una manta con un dibujo de columpio torcido. En el dorso, la letra de Emilia, Mateo. El aire cambió de densidad. Mauricio miró al niño, y el niño lo miró de vuelta con una gravedad inesperada. Valeria, sin adornos, nombró lo que había que nombrar. «Gabriel es el padre de Mateo. Tu madre lo supo y cayó para que el mundo no hiciera daño. La herencia que le dejó fue pedirnos que no dejáramos que el dolor siguiera teniendo hijos. Los análisis llevaron la conversación a un terreno que también podía doler y curar. Compatibilidad. Harían pruebas a los familiares. No era promesa, era posibilidad». Mauricio firmó formularios con la mano firme. Clara también ofreció su sangre. El pinchazo fue una pequeña ofrenda. Ágata
Dio un paso atrás, no por miedo a la aguja, sino a la grieta que se abría en su lógica. Tomás tomó nota con letra clara. En la cafetería del hospital, los cuatro se sentaron alrededor de una mesa que había visto demasiadas esperas. Valeria sacó un cuaderno pequeño, tapas de tela. «Este es el libro de la finca», dijo. «Nombres de peones, fechas de lluvias, nacimientos de terneros, remedios de abuela». Clara encontró una hoja suelta con letra de Ágata. Reasignación de fondos, inversión en imagen. Valeria no buscó herir, buscó limpiar. La fundación cambió de camino cuando dejó de escuchar a los que sostiene. Ágata intentó su argumento. La imagen trae donantes. Sin donantes no hay niños. Tomás puso la palabra donde hacía falta. Transparencia. Mauricio se quitó el reloj. Lo dejó sobre la mesa. Si algo heredamos, fue la costumbre de tapar. Yo empecé. Yo termino. Las pruebas tenían sus tiempos, pero la vida encontró una grieta. Gabriel dobló el cuerpo con un dolor que no pidió permiso. Mientras lo estabilizaban, Clara tomó la mano de Mateo y le contó una historia inventada sobre pájaros que construyen nidos con hilos de luz. El niño sacó un papelito, el dibujo de un columpio con 4 rayas al pie. «Aquí hay nido», dijo, y Valeria sonrió con la fe de las cosas importantes. El médico volvió con una puerta abierta. «Hay un donante probable, señor Rivas. Podríamos intentarlo». Esa noche, la ciudad bajó la voz. Clara besó la frente de su tío. Valeria, en la capilla, encendió una vela ámbar y repitió despacio los nombres que ahora significaban hogar. Tomás guardó el reloj en su bolsillo. Ágata, en cambio, llamó a su asesor de prensa. «Prepara un comunicado». Al colgar, se miró en el reflejo del auto. Se preguntó en qué momento empezó a doler tanto lo que llamó éxito. Volvió al hospital con una pregunta nueva. La madrugada huele distinto en los hospitales. Cuando sacaron a Mauricio de la sala, pálido, despeinado, el médico habló con respeto. «Salió bien. Ahora esperar». Ágata se acercó con un vaso de agua. «No era tu responsabilidad», dijo. Mauricio sonrió cansado. «Tal vez la responsabilidad sea elegir por una vez lo que duele por el otro». Días después, con Gabriel estable, el arcón de la finca llegó a la ciudad. Cartas que pedían salir como pájaros impacientes. Entre ellas, una con membrete de la fundación y firma de Ágata. Proyecto Imagen, eventos en mansión. Clara la leyó, miró a su tía sin rabia. «Podemos hacer una fiesta, sí, pero en la finca, con los peones, con las tejedoras, con los niños, sin fotógrafos que nos roben el milagro». Mateo apareció con una caja de madera tallada por Elías. Arriba, quemadas en la tapa, 2 palabras. «Casa Ana». «Para que aquí también haya nido», dijo. Mauricio puso su reloj sobre la caja. El gesto de renunciar al control se volvió una forma de amor. La finca, algún tiempo después, parecía una mujer que vuelve a la vida, paso a paso. El pasto recién cortado llevaba perfume a mañana. Los peones colgaban luces cálidas entre los eucaliptos, no para un evento de revista, sino para una cena larga a la que cabía el pueblo entero. En el granero, Elías había levantado estantes nuevos. Sobre ellos, cunas pequeñas, domingueras arregladas, juguetes de madera con ruedas que crujían como recuerda el corazón su primer juego. En la puerta que no abría, ahora una ventana. A través del vidrio se veía el arcón y encima la llave, convertida en símbolo y no en candado. Clara y Valeria distribuyeron manteles blancos que parecían orillas de río. Tomás redactaba en una mesa de madera áspera un nuevo estatuto para la fundación. La primera línea, transparencia radical y manos en el barro. La segunda, los errores se reconocen con nombre y apellido. En la tercera, un nombre. Casa Ana, hogar de tránsito para madres y niños en duelo. Mateo,
Con su piedra de río, aprobaba golpeando despacito sobre la madera. Ágata llegó tarde, con un vestido sobrio y el pelo recogido de batalla. En la entrada, dudó. Valeria la vio y avanzó con un plato de pan y una sonrisa real. «Siéntese», dijo, «que aquí el trabajo se hace comiendo y hablando». Sentada frente a Clara, los números a los que siempre se aferró se convirtieron en nombres. Elías, Beatriz, Rosalba, los gemelos de Lucho, el pequeño Santi que no hablaba, y que, esa tarde, le dijo, gracias a Valeria. El discurso lo dio Mauricio, no desde una tarima, sino de pie junto a la puerta que había sido cerrada por años, camisa blanca arremangada y el reloj en el bolsillo. Este lugar guardó nuestro silencio demasiado tiempo, dijo. Hoy heredamos otra cosa, el derecho a decir y a reparar. Bajo mi dirección se tomaron decisiones que lastimaron la confianza. Asumo la responsabilidad. Renuncio a la presidencia de la fundación y cedo mis acciones para blindar Casa Ana. No es un gesto heroico, es lo justo. El aire se llenó de alivio. Tomás dejó de escribir, sorprendido por el lujo de ver a un hombre poderoso elegir la honestidad sin apellido. Valeria apretó el delantal, motor secreto de tantas casas. Clara dio un paso para quedar al lado de su padre. Mateo lo celebró con 2 golpecitos de piedra. Ágata buscó una frase que la protegiera. No la encontró. Caminó hasta la puerta de vidrio. Posó la palma sobre el marco donde dormía la llave. No sé pedir perdón sin parecer contadora, se rió de sí. Pero lo intento, perdón. Me equivoqué de forma de ayudar. Valeria, sin soltar el pan, pronunció la absolución que no suena a sermón. Ayuda poniendo las manos aquí. En una mesa, mujeres cosían mantitas con retazos de historias, vestidos de novias, camisas de fiesta, cortinas que habían visto llorar. Ágata se sentó, torpe, y empezó una puntada. No supo cuándo se le aflojó el ceño. Con la luz bañando el campo en oro suave, llegó un auto gris discreto. Del asiento trasero se bajó Gabriel, flaco y digno como la rama que sobrevivió al invierno, bufanda clara, ojos de gratitud. Valeria lo recibió con una silla y un vaso de agua. Clara dejó el colgante sobre su mano un segundo, como dejando que la piedra se impregne de otro pulso Rivas. Mauricio se acercó con un cuidado nuevo. «¿Cómo estás?», preguntó. Gabriel señaló su pecho y dibujó una línea recta en el aire. «Me sostengo». Mateo buscó los ojos de su padre y le ofreció la piedra de río. «Para que cuentes pasos cuando te canses». Gabriel la aceptó como se aceptan los talismanes. La cena fue larga y sencilla, panes, sopas, carnes con paciencia, frutas cortadas como pequeñas lunas. Alguien sacó una guitarra. Hubo una canción vieja que sabía a patio y verano. Clara bailó con Mateo, piernas torpes de risa. Elías, desde su esquina, aplaudió con manos poco acostumbradas a celebrar en voz alta. Ágata se descubrió riéndose sin el permiso de su espejo. Cuando el sol se escapaba, Mauricio llamó a todos a la puerta de vidrio. «Aquí vamos a colgar los nombres que nos trajeron hasta este día». Tomás clavó un clavo de bronce. Valeria sacó de la caja Casa Ana 3 plaquitas. Ana, luz primera. Emilia, el corazón que volvió. Todos los que callaron y hoy nombran. Las colgaron con manos mezcladas. El aplauso fue hondo. Ágata, que alguna vez amó el aplauso como una droga elegante, lloró sin espectadores. Valeria le alcanzó un pañuelo. Clara le acomodó un mechón, gesto antiguo de mujeres que se reconocen. Mauricio recuperó el reloj del bolsillo, lo miró y sonrió. «Hoy no manda», dijo, y la casa rió. Las semanas siguientes fueron un tejido nuevo. En Casa Ana se escuchaban pasos de madres jóvenes y el murmullo de bebés que aprenden el mundo. En el taller, Elías enseñaba a lijar paciencia y barnizar futuro.
Cada pieza llevaba una nota escondida. Aquí hay nido. Valeria organizaba la cocina como una orquesta. Clara se repartía entre la universidad, la fundación y tardes de lectura en voz alta para niños. Mauricio cumplió su renuncia y probó un trabajo sin traje: plantar árboles. Se ensució las manos. Al principio dolió. El cuerpo recordaba el sillón de cuero, y luego dejó de doler. A veces los dolores se mudan, y si uno tiene suerte, se vuelven ternura. Ágata se volvió la contadora de los hilos, inventario de risas y llantos con puntadas. También fue al juzgado con Tomás. Pidió la auditoría que debía. «Si me toca, dijo. El juez, acostumbrado a mentiras con perfume caro, se sorprendió con esa llaneza. El proceso siguió su camino. Gabriel mejoró. Sol al patio, 100 minutos exactos, trato con la luz. Hablaba poco, escribía cartas. Para Mateo, con dibujos de piedras que viajan. Para Ágata, yo también me perdí, y gracias por sentarte a coser. Para Mauricio, listas de canciones antiguas. Para Clara, cuidaste la piedra y nos devolviste una forma del calor. Mateo fue función y alegría. Agua a Valeria sin que se lo pidieran. Piedra de río sobre el escritorio de Tomás. Sacar a bailar a Ágata cuando la frente anunciaba trigales de preocupación. Habló de su madre sin culpa. El apellido Rivas empezó a sonar a madera viva. Una tarde de lluvia suave apareció Teresa con un sobre Manila, compañera de Emilia en el hospital viejo. Fotos. Emilia con bebés, médicos, enfermeras, en todas su sonrisa y los dedos en el colgante de piedra azul. Una carta fechada el día anterior a su muerte. Si no pude reparar todo, al menos dejen de enredar. A los niños se les cuida con verdad. Ágata, no olvides que fuiste niña. No conviertas a nadie en cifra. Valeria, gracias por ser casa. Mauricio, mi amor torpe. Lo que callamos dolió como herencia. Dile a Clara que la piedra no es objeto, es excusa para recordar el calor. Dile a Gabriel que me perdone tarde y cuiden a Mateo, no repitan nuestra receta de silencios. Valeria leyó en voz alta. La lluvia fue aplauso manso. Ágata dejó que la carta se recostara en su pecho. Mauricio apoyó la frente en el marco de la puerta de vidrio y por primera vez no le faltó el aire. Clara guardó la carta en la caja Casa Ana, junto a una manta con retazos de cuna, un dibujo de columpio y un reloj de pulso olvidado. Hicieron, sin cámaras, una ceremonia pequeña. Plantaron un jacarandá junto a la puerta. El violeta tardaría, pero el tiempo, cuando se siembra, deja de ser enemigo. Elías talló un banco. Aquí se sientan los que vuelven. Teresa dejó un collar con una piedrita transparente. De emergencia, cuando la azul necesite compañía. Valeria, que entiende los amuletos, lo colgó junto a la ventana. Esa noche, la mesa de la cocina tuvo más sillas que de costumbre. Conversación entre recetas y recuerdos, planes y agradecimientos. Tomás anunció la aprobación del nuevo estatuto, sin adornos raros. Ágata prometió publicar cada mes un reporte que cualquiera entendiera. Clara propuso abrir los sábados la finca para talleres, pan, madera, costura, cuentos. Mateo pidió clases de columpio. Valeria aprobó. Al final, con la cocina tibia, Mauricio miró la puerta de vidrio. Se vio a sí mismo entrando con miedo y ahora con un cansancio feliz. Clara se le puso al lado. «Te pareces a mamá cuando cuentas pasillos con los ojos». Mauricio rió. Era joven. «¿Qué heredamos entonces?», preguntó. Valeria: «Lo que heredamos lo podemos elegir cada día». Ágata: «Yo elijo aprender». Tomás: «Y dejar por escrito lo que importa». Gabriel anotó: «Y abrir la puerta». Mateo bostezó, apoyó la cabeza en el brazo de Mauricio y por primera vez lo llamó tío. El hombre de los relojes sintió que el tiempo por fin se ajustaba. El día de la inauguración oficial de Casa Ana amaneció con una luz nueva. No hubo alfombra roja ni propaganda.
Hubo manos entrelazadas y ojos que reconocían el milagro sin fotógrafos. En la entrada, sobre la madera calentita, reposaba la caja con la inscripción himno, Casa Ana. Abajo, más pequeño, Herencias de Luz. Valeria abrió la puerta con solemnidad casera. «Pasen, que aquí todo está pensado para quedarse y para partir sin culpa». El primer cuarto olía a jabón y pan, a sábanas que guardan calor. En las paredes, sin ostentación, colgaron los nombres de quienes hicieron posible ese techo. Los peones dejaron, con orgullo, firmas impecables. Las mujeres de la costura bordaron frases en servilletas. Cada merienda sería una lectura. En el patio, Elías colgó 2 columpios. Uno era el del dibujo de Mateo, tabla un poco torcida para que la risa tenga de dónde sostenerse. El otro, nuevo, de madera clara, grande como promesa. Clara subió al primero y soltó un pequeño grito de alegría. Ágata, contra todo pronóstico, empujó a Valeria en el otro. La risa de la mujer llenó las tejas de golondrinas. Llegó gente que nadie esperaba. La señora de la plancha de la mansión que nunca había pasado del lavadero. El muchacho de frutas que conocía los horarios de la abuela Emilia. Un profesor con libros usados y ganas de quedarse. Una enfermera que cuidó a Ana el poco tiempo que estuvo entre sábanas. Teresa con 2 compañeras y una caja de gasas como ofrenda de reinas. Tomás anunció que el juzgado homologó la nueva estructura de la fundación, la finca y parte de las acciones bajo un fideicomiso transparente, inviolable, con auditoría pública, no por moda, para que a nadie le tiemblen las ganas de ayudar. Mauricio aplaudió primero. Gabriel, en su silla, golpeó con la piedra de Mateo el borde de madera, marcando la alegría con tambores pequeños. Una nube lloviznó apenas. Nadie corrió. Sacaron mantas, siguieron comiendo, abrieron café. Bajo el alero, Mauricio miró a Clara. Encontró una mujer que ya no buscaba permiso para cuidar. Ella se acercó y le acomodó el cuello de la camisa. «La herencia de dolor pesa menos si se reparte», dijo. Él besó su frente. Ágata se acercó a Gabriel con té. «No sé si merezco que me des las gracias». Él escribió, «No es cuestión de merecer, es cuestión de hacer». Ella tendió su mano. Él la sostuvo. Al caer la tarde, Valeria encendió una vela ámbar en la ventana grande del comedor. La llama dibujó en el vidrio la sombra de la llave, el arcón y la cuna. «¿Podemos dejarla toda la noche?», preguntó Mateo. «Sí, para que los que pasan sepan que aquí hay casa». «Aquí hay nido», repitió Clara. El acto final fue sencillo. Semicírculo frente a la puerta que, por fin, abría y cerraba sin peso. Mauricio tomó aire. «Gracias por enseñar a este hombre viejo a aprender. Gracias por recordar a Ana sin convertirla en herida. Gracias por volver, Gabriel. Gracias por llegar, Mateo. Gracias por quedarte, Valeria. Gracias por poner números al servicio de gente, Ágata. Gracias por escribir limpio, Tomás. Gracias, Clara, por sostener la piedra y la casa. Abrazos que repararon piezas antiguas sin ruido, promesas con fecha y sin exigencia. La última luz pintó el aire de dorado. Cuando el patio se vació, la casa quedó con un silencio amable, el que se sienta a tejer con la noche sin pedir resultados. Esa noche, Valeria dejó 2 tazas lavadas boca abajo, listas para el día siguiente. Puso un pan a levar. Miró la vela encendida y dijo su oración breve. «Gracias por darme un nombre para cada cosa». Subió y por primera vez en años durmió sin pasar lista a las culpas. La piedra azul de Clara y la piedra de río de Mateo descansaron juntas en la mesa de madera. Al amanecer, olor a jacarandá se mezcló con el café. Las sábanas guardaron el calor justo. La llave ya no pesaba. Era un colgante más. El reloj de pulso marcó una hora que dejó de ser mandato. Gabriel abrió la ventana y dejó pasar el viento. Clara sonrió al ver a Mateo dormido con los brazos abiertos. Mauricio,
con los zapatos embarrados de sembrar, se descubrió liviano. Ágata escribió su primer reporte con palabras que cualquiera entendiera. Valeria encendió la cocina con su rito. Casa Ana respiró. Gracias por acompañarnos en Vidas en Cambio. Si esta historia te abrazó, suscríbete, déjanos tu like y cuéntanos desde dónde y a qué hora nos ves. Mañana volvemos con otro relato que cree en la fuerza de nombrar. Tenemos historias todos los días.